Stanley Kubrick dirigió solo 13 largometrajes en su carrera de casi 5 décadas, y aunque es fácil constatar que todas sus películas son originales e inconfundibles, llama la atención que 4 de ellas usaran a una guerra como telón de fondo. La primera, un ejercicio filosófico de abstracción, estuvo enterrada por décadas y Kubrick se oponía a que la consideraran parte de su canon. La segunda representó su entrada de lleno al mundo del cine comercial y fue un difícil acto de equilibrismo entre director y protagonista. La tercera, una comedia sarcástica en torno al Armagedón nuclear, dejó mudos a quienes la vieron en plena Guerra Fría en 1964. Y la cuarta, una declaración radical sobre los efectos del condicionamiento en la personalidad de los soldados, llevó al cine bélico a zonas aún más oscuras. ¿Pero existen acaso puntos en común entre las 4? ¿Es posible inferir de ellas una tesis sobre la guerra? Para tratar de hacerlo, acompáñenme para darle contexto a las películas de guerra de Stanley Kubrick. Fear and Desire es el primer largometraje de Kubrick y la considero importante por todo lo que nos revela sobre su autor. La historia gira en torno a 4 soldados cuyo avión se estrella detrás de las líneas enemigas y es la única de sus películas bélicas que no se sitúa en un conflicto específico. La voz que introduce la historia nos dice: hay una guerra en este bosque, no una guerra que se haya librado o en la que se peleará, sino cualquier guerra. Y los enemigos que aquí luchan no existen, a menos que nosotros los imaginemos. Este bosque y todo lo que en él sucede está fuera de la historia. Estos soldados que ves reflejan nuestro idioma y nuestro tiempo, pero no tienen más país que el de la mente. Ese país de la mente al que alude la introducción me parece una idea seminal para todas sus películas subsecuentes, y la abstracción del lugar específico donde ocurre la historia, filmada en las montañas de San Gabriel en California, nos deja ver el gusto de Kubrick desde sus inicios por oscurecer nuestra percepción del lugar concreto donde transcurren sus historias. Paths of Glory, su siguiente película bélica, comienza con una narración histórica ambientada durante la Primera Guerra Mundial, pero gradualmente se transforma en un poderoso melodrama. El resultado final es, sin embargo, mucho más complejo gracias al impulso filosófico de Kubrick. En el melodrama se puede aspirar a la justicia, incluso cuando se ve frustrada, pero la parábola bélica de Kubrick enfatiza el absurdo y la injusticia cósmica. Y si se hubiera filmado siguiendo el guión original que escribió junto con el gran novelista Jim Thompson, el personaje interpretado por Kirk Douglas habría sido menos admirable. Pero Douglas, que respaldó y financió el proyecto, se aseguró de que fuera un héroe en el campo de batalla y uno de los mejores abogados de Francia en el juicio de sus soldados. Paths es una película magistralmente dirigida que contiene escenas icónicas de la guerra de trincheras, y el uso de la cámara, que como puntualmente observa Terry Gilliam la convierte en un protagonista más de la historia, definió cualitativamente el estilo de Kubrick a través de su fascinante despliegue de tomas de larga duración. Kubrick es particularmente ingenioso, dibujando fuertes contrastes visuales y auditivos entre el palacio, donde los generales conspiran, y las trincheras, donde se libra la guerra. Al interior del palacio, la cámara se mueve en torno a una gran sala llena de objetos, siguiendo sofisticadas coreografías que generan elegantes composiciones de gran profundidad de campo. En contraste, la guerra en las trincheras nos ofrece rígidos travelings longitudinales, casi fálicos, usando un lente gran angular a lo largo de siniestros corredores y oscuros túneles. La marcha de Dax a través de la trinchera, en preparación para el ataque, que dura aproximadamente 2 minutos y contiene apenas 8 cortes, es un momento clave, tanto para la película como para su director. La profunda ambivalencia de Kubrick en torno al melodrama se expresa de manera dialéctica en la secuencia final de esta película, quizás el clímax de su primera época. En esa escena vemos como una joven alemana, mero botín de guerra, y por cierto interpretada por su futura esposa, Susanne Christian, es presentada entre gritos ansiosos como la última adquisición del posadero y es obligada a cantar para una multitud de soldados franceses. Al comienzo de la escena, cuando todavía estamos procesando la virtual y arbitraria ejecución de los 3 soldados asesinados para encubrir los errores de su general,
percibimos a la multitud como ruidosa y vulgar. Incluso Dax, el héroe que no ha podido salvar a sus soldados, los mira con disgusto. Pero en cuanto la mujer canta en alemán, el ambiente se transforma y comenzamos a ver a los soldados con empatía mientras tararean la canción junto con ella. Nada extraño que Luis Buñuel estuviera entre los admiradores apasionados de este film, o que David Simon, el creador de la fabulosa serie The Wire, la cite como una influencia perenne en su tremenda visión de los Estados Unidos. Su siguiente película bélica, Doctor Strangelove, es una respuesta a la crisis de los misiles cubanos que llevó al mundo al borde de la destrucción en octubre de 1962, y narra la historia de un ataque nuclear contra Rusia iniciado por un delirante general norteamericano. Ese acto de guerra improvisado forza al presidente de Estados Unidos a convocar una frenética reunión de su gabinete para tratar de detener a los bombarderos, y a medida que la narración acelera, la película se hunde en la locura total mientras todos los personajes actúan como inútiles víctimas de su propia burocracia e incompetencia. El elenco está dominado por actores masculinos, con excepción del personaje de la señorita Scott, la secretaria de uno de los generales, que sirve para ilustrar el dominio de los hombres, y Kubrick nos muestra su cuerpo casi desnudo y parcialmente cubierto por una copia de la revista Foreign Affairs, creando una asociación entre la diplomacia ilustrada y la debilidad de lo femenino. La Guerra Fría para Kubrick parece así celebrar la potencia masculina, y el personaje de Doctor Strangelove, que da título a la historia, es fundamental para vislumbrar este tema de la película. El asalto contra lo femenino finalmente se consuma y la bomba llega a su objetivo en la Unión Soviética. La implicación sexual de este acto destructivo está claramente indicada por la presencia dentro del kit de supervivencia de los aviadores de elementos como lápices labiales, medias de nylon y un suministro de profilácticos, sugiriendo que su deber será reafirmar su esencia masculina frente a los supervivientes. Pero el mensaje de Kubrick no podría ser más contundente, ya que la consecuencia final de la exclusión de lo femenino, de la pureza de la esencia que el loco general Ripper garabatea obsesivamente en su escritorio, culmina con la destrucción de toda la humanidad. Full Metal Jacket, la última película bélica de Kubrick, explora las maneras en que el entrenamiento militar destruye la inteligencia, y al igual que Doctor Strangelove, es también una meditación sobre la negación de la feminidad y sus efectos tóxicos. El guión, que fue adaptado por Kubrick, Hasford y Michael Herr, autor de Despachos de Guerra, el libro de reportajes más famoso sobre la guerra de Vietnam, se divide en 2 segmentos, y cada uno de ellos culmina en un violento clímax que ilustra la destructividad arraigada en la tradición militar. En el primer segmento, los reclutas, llamados gusanos por su sargento, pasan por un curso de entrenamiento cuyo objetivo es despojarlos de su individualidad y fundirlos con sus armas a través de rituales que incluyen dormir con ellas mientras exaltan a gritos sus virtudes o marchar tomándose los genitales gritando «Este es mi rifle». Cualquier falla o debilidad en ese mundo es severamente castigada y tildada de afeminamiento inaceptable. Este primer segmento concluye cuando Gomer Pyle, el soldado que ha sufrido las vejaciones más violentas a manos del pelotón, se suicida inmediatamente después de matar a su sargento. La segunda sección toma la forma de reportajes que el soldado Joker escribe para el periódico militar en el frente de guerra en Vietnam, y culmina con el asesinato de una comunista vietnamita que resulta ser un excelente francotirador que mata a varios soldados antes de ser capturada y ultimada. El primer plano de la francotiradora, que suplica al soldado Joker que la mate, es una escena poderosa en muchos sentidos. Por un lado, es un momento en que la dimensión de lo femenino, que ha estado persiguiendo a los soldados a lo largo de la película, es finalmente enfrentada, y por el otro, produce un eco verdaderamente perturbador con el primer plano del sonriente y loco soldado Pyle, justo antes de que le dispare a su sargento en la primera parte de la historia. Como muchos críticos han notado, Kubrick hizo a menudo películas sobre planes racionales que salen mal, centrándose en la fascinación masculina por el combate y la geometría de la estrategia militar. Pero este breve resumen de sus películas bélicas demuestra que siempre describió a la guerra como un contexto absurdo. El enemigo generalmente no aparece en sus historias, y en las raras ocasiones en que sus soldados se enfrentan directamente con alguien, ese personaje suele ser una mujer, que provoca en ellos deseo sexual, como en Fear and Desire,
anhelo de lo materno, como en Paths of Glory, o ansiedad asesina, como en Full Metal Jacket. Adicionalmente, podemos decir que el deseo masculino para Kubrick es autodestructivo y está siempre obsesionado con la muerte, algo que resulta evidente en Doctor Strangelove, pero que también se aprecia claramente en el furor asesino del padre que busca matar a su familia en The Shining, o en Humbert, el profesor de literatura que intenta dispararle a la madre de Lolita, o en Killer's Kiss, donde los personajes masculinos son igualmente neuróticos y violentos en su relación con la protagonista femenina. La breve filmografía de Stanley Kubrick exhibe con fuerza la energía sostenida de un misántropo con un brutal sentido del humor, que sondeó las profundidades de la naturaleza humana para exhibir despiadadamente nuestras contradicciones, y tal vez por eso la guerra le resultó un terreno tan fértil como cineasta. Un contexto que pone en relieve el agudo conflicto entre nuestro instinto de supervivencia y nuestra tendencia autodestructiva. Pues vaya que ha cambiado este año 2020, estamos inmersos en la pandemia del coronavirus y es muy difícil pensar en cosas como el cine y la arquitectura en medio de esta emergencia crítica, pero sin embargo el arte es lo que nos nutre y hay que seguir pensando en esto. Es muy curioso porque llegué al tema de Kubrick en medio de esta situación. Una sobrina que estoy descubriendo, Antonia, que por cierto la saludo y le dedico este videoensayo, nos pidió recomendaciones de cine y le preparamos un disco duro, se lo mandé y me dijo por dónde empiezo. Y lo primero que se me ocurrió fue Kubrick, no sé por qué le dije eso, ¿no? El caso es que empezó a ver las películas de Kubrick y yo empecé a verlas con ella y me pasé todo el tiempo revisando la filmografía de Kubrick pensando cómo la vería una adolescente de 18 años como Antonia, y me entraban pudores y miedos y le decía no veas Naranja Mecánica o si ve esto. Al final del día pues salió este videoensayo, ¿no? Que se parece un poco al que acabo de hacer de Fellini. Es una reflexión con un punto de vista muy centrado en la mujer, en la visión, y esto fue lo que salió. Espero que sea interesante. Ya saben el ritual, compartan, pónganle likes para que este canal suba y podamos finalmente estar en los puntos altos de búsqueda de YouTube. Les mando un saludo en esta extraña y curiosa situación y nos vemos en el próximo contexto. Saludos.